Bueno, buenos días. Muchas gracias. Efectivamente, como se ha dicho, aunque parezca extraño, vamos a hablar del automóvil. No sé muy bien por qué hay interés en una jornada como esta hablar del automóvil, pero es lo que nos han pedido y es lo que creo que vamos a hacer. Adelanto ya que, por lo que me cuenta la organización, en algún momento en la mesa redonda la interrumpiremos y no será para publicidad, es porque viene la ministra y en ese momento tendrá que intervenir y cortaremos la mesa, escucharemos a la ministra y seguiremos la mesa si es que coincide que los tiempos permiten que continuemos y por tanto esto le da un poquito más de un plus de interés a la mesa, ¿no? Efectivamente, atenderos a los tiempos, aunque ya sabes que antes ha pasado, es decir, a lo mejor atenderse a los tiempos quiere decir que os tengo que pedir que os enrolléis un poquito más. Bueno, vamos a seguir el modelo de la mesa anterior con una primera pregunta un poco general. En fin, muchos de los que estáis aquí lo sabéis, porque no me reprimo de decirlo mucho. Yo no tengo coche, lo siento, pero soy un enamorado del sector del automóvil, porque como economista siempre, desde mi más tierna infancia que estaba en la facultad, siempre me lo han puesto como un ejemplo de sector puntero. La primera cadena de montaje industrial pues se hizo en el sector del automóvil, seguramente los primeros robots de verdad, en plan serio, pues se hizo en el sector del automóvil, las preocupaciones por la tecnología, por la seguridad, por el medio ambiente, es decir, siempre se me ha puesto como un ejemplo de sector puntero y sin duda eso es así. En el caso nuestro, pues además lo vemos que en los últimos años, en el caso de España, y como se ha dicho mucho a lo largo de las jornadas, esto ha dado también frutos en términos de inversión, en términos de empleo, en términos de exportaciones. Pero yo os pediría una primera reflexión sobre, bien, digamos, si los últimos, discutíamos antes si eran 100 años, 80, 50, me da lo mismo, los últimos muchos años el sector del automóvil ha sido puntero, incluso en la globalización, creo que es de los que se ha organizado de verdad a nivel global. ¿Pensáis que los próximos, no sé, 20, no hace falta que sean 50, pero los próximos 20, seguís viendo que hay fuerza, que hay dinamismo, que hay suficientes elementos como para pensar que seguirá siendo un sector puntero en el sector del automóvil? Empiezas, Ramón, si no te importa. Gracias, Jordi. Bueno, dar las gracias a ANFAC, como todos, por esta oportunidad de estar aquí con vosotros. Yo me gustaría empezar con una frase que no es mía, que es de Mario, y creo que sentencia mucho el automóvil, que Mario la definió como la industria de las industrias. Por lo tanto, si partimos desde el punto de vista de que es la industria de las industrias, pues probablemente los 20 años próximos va a tener, si no la misma, quizás más importancia que la que tiene hoy. Si miramos atrás, vemos que el automóvil, al principio, cuando Henry Ford era un coche de metal, hasta los parachoques eran de metal, tenía un motor, tenía unas ruedas, que había el caucho y el cristal de los espejos. Hoy el coche no tiene nada que ver con aquel modelo de Henry Ford. Hoy te encuentras el aluminio, te encuentras la fibra de carbono, te encuentras el titanio, te encuentras toda clase de plásticos. Y luego te encuentras que el coche, que básicamente servía para mover a las personas, llegó un momento que le pusieron una radio para entretener, luego se le fueron añadiendo cosas y hoy el coche cada día más se asemeja a todo menos a lo que era al principio. Los próximos 20 años yo creo que va a haber un cambio fundamental en el automóvil y va a ser más en lo que no se ve. El automóvil va a vender servicios, creo yo. El automóvil va a dar cosas que hasta ahora no daba. Antiguamente, cuando viajabas a una ciudad que no conocías, tenías que comprarte un mapa, que hoy no hace falta. Hoy tiene un navegador que te lleva. Puedes hablar por teléfono, puedes reservar un restaurante, te dice dónde hay gasolineras. Yo creo que la electrónica y los medios y las redes van a hacer que el próximo cambio del automóvil va a ser brutal. Sobre todo porque ahora hay una generación, la generación de mis hijos, ayer no sé quién lo decía, que ya han nacido con un iPad, han nacido con un móvil y que no saben ir sin esto. Y eso tiene que ser una parte de lo que sirva de atractivo para esos clientes de esa nueva generación. Luego vivimos más, por lo tanto, si antes una persona con 60 años ya dejaba de conducir porque se encontraba un poco torpe, pues ahora la gente con 80 años conduce el coche. ¿Por qué? Porque además el coche te ayuda.
O sea, el coche, si te descuidas, frena por ti. Te dice de la presión de los neumáticos. No tienes que abrir el capó para ver si te falta aceite porque ya tienes sensores que te lo dicen. Solo tengo que decir que un coche sencillo, como es el Ibiza, antes era una caja con ruedas y un motor, hoy día tiene 30 centralitas, o sea, el equivalente a 30 ordenadores. Seguramente tiene más chips que un Mac de estos de Apple. Por lo tanto, el coche hay lo que se ve y lo que no se ve. Los materiales nos han ayudado a reducir peso, nos han ayudado a que el coche sea más seguro, nos han ayudado a que consuma menos, a que emita menos. Y aparte de esto, el coche cada día tiene más funciones que interactúan con el conductor. Ya estamos viendo por ahí el coche de Google, que aunque parece un sueño, pero probablemente como producto el coche, el kit del coche fantástico, con el que hablarás, discutirás y debatirás del fútbol y tal, pues probablemente está como muy cerca, ¿no? Pero yo creo que hay otro factor importante, aparte de lo que es el producto y la conexión con las personas, porque al final el coche es una compra emocional, es más emocional que racional. Hay otra parte importantísima que son las fábricas. O sea, cualquiera que vea la película de la cadena de producción con Charles Chaplin y vaya a cualquier fábrica de hoy, no tiene en absoluto nada que ver. O sea, hoy día una fábrica es un laboratorio. Nosotros tenemos en la fábrica de Martorell pues del orden de 3.000 robots, que ya es decir, o sea, que probablemente esos 3.000 robots antes eran 5.000 puestos de trabajo. Pero no quiere decir que los hayamos perdido, quiere decir que los hemos reconvertido. Donde antes tenías un operario que hacía una operación y otro que hacía el mantenimiento y un ingeniero que daba métodos y tiempos, hoy día tienes un operario más cualificado que puede hacer las tres cosas a la vez. Por lo tanto, el cambio del automóvil está en el producto, está en los procesos, y yo estoy convencido, Jordi, que los próximos 20 años, no los próximos 20, los próximos 5 van a ser verdaderamente apasionantes. Es curioso, estaba para prepararme estas jornadas leyendo una historia del automóvil, que hay miles, y yo estaba leyendo una, y en los primeros automóviles había quien opinaba que era un invento ridículo, que quién iba a necesitar algo para ir con tanta prisa a ningún sitio, ¿no? Que era una cosa, en fin, siempre había, hoy vengo de otro acto, hemos presentado un informe con ESIC, y ponían las reacciones que tuvieron algunos genios, entre comillas, y eran genios de verdad, cuando sale el iPad y tampoco nadie le echaba un duro por el iPad. Y, bueno, errores de estos los hemos cometido todos. Bueno, futuro del automóvil. Bueno, yo comparto mucho de lo que acaba de comentar nuestro amigo Paredes. Yo añadiría, para complementar un poco lo que él dice, que nosotros estamos en un sector que está creciendo. Ya, igual que yo creo que nadie se debería cuestionar el futuro del automóvil, igual que nadie se cuestiona el futuro de las casas, ¿no? O de la vivienda. Yo creo que nuestro sector está creciendo, es un sector que está creciendo entre un 4 y un 7% al año. Estamos hablando de que este año la cifra va a estar a nivel mundial. Hablas a nivel mundial. A nivel mundial va a estar cercano a los 85 millones de vehículos y que antes de que acabe esta década va a pasar los 100 y sigue creciendo. Entonces ahora mismo en donde estamos embarcados es en un proceso de crecimiento tremendo, porque hay mucha gente que todavía no ha tenido acceso al automóvil y hay regiones obvias, como puede ser China, como puede ser India, y esos sitios hay que... todo el mundo sabe dónde va a crecer, en los mercados, las ventas, pero lo que no está claro es dónde se van a fabricar los coches. Parece bastante obvio que en China se van a poner muchas fábricas, pero todo esto está provocando yo diría una revolución interna dentro de las compañías de cómo se va a hacer frente a esos crecimientos que hay. Estamos hablando de 3 o 4 millones al año más de coches, y dónde se van a fabricar y por quién y cómo se va a hacer, ¿no? Y yo creo que ese es el gran reto que tenemos durante los próximos años. Y creo que ese gran reto que tenemos durante los próximos años es qué papel vamos a jugar los que estamos, por ejemplo, en el caso aquí en España sentados, y dónde creemos que podemos posicionar nuestras fábricas y cómo podemos participar en ese crecimiento. Y yo creo que ese es el gran reto. Yo creo que ese es el gran reto que hemos empezado hace unos años a plantearlo bastante claramente en ANFAC y seguimos mejorándolo, como aquí el lema de esta reunión de Hacemos Industria, porque lo que realmente al final hay que pensar es, en España hay un sector del automóvil muy potente, somos uno de los 10 grandes fabricantes del mundo, o el 11, o estamos a punto de entrar en los 10, y sabemos que eso te aporta mucho porque puedes seguir avanzando, pero también puedes perder mucho.
Entonces, yo creo que ese es el gran dilema en donde estamos ahora situados las empresas españolas. Hace 2 años se hablaba de deslocalización, ahora mismo no, pero se puede volver a hablar. Porque el mundo del automóvil está en completa ebullición. Hoy día se ha comentado el tema de... Nosotros mandamos coches igual ha visto un Kuga nuestro en Australia, Jaime García Legaz hace un momento, puede ser que lo haya visto, ¿no? Pero es que los Kugas pueden ir a Australia, pero también pueden ir a otro sitio también a Australia. O sea, estamos en un proceso muy competitivo, donde hay muchísimas oportunidades y donde tenemos que seguirlas buscando. O sea, yo creo que como producto se ha cubierto muy bien hasta ahora, y cómo va evolucionando y cómo va a seguir evolucionando y va a evolucionar mucho más. Pero luego toda la parte que va anexa a ese producto, que se diseña y se desarrolla normalmente en centros muy sofisticados, que están en los sitios más sofisticados del mundo, donde está el mejor talento y los mejores ingenieros. Luego también hay una parte detrás muy fuerte, que es la parte de fabricación y la parte, lógicamente, de componentes, que aquí otra gente podrá mucho más que nosotros, y cómo poder hacer que el automóvil sea mucho más accesible, y eso nos pone la presión tremenda de dónde lo vamos a fabricar. Yo creo que ese es el gran reto que aquí se habla hoy y que hay que seguir hablando, y que va a haber de jugar España ahí. De hecho, mi siguiente pregunta a ti será sobre eso. O sea que no sé. José Carlos. Pues, el futuro del automóvil. El futuro del automóvil, pues yo creo que todos estamos de acuerdo. El futuro del automóvil es un futuro, yo creo, muy esperanzador, muy bueno. El automóvil va a evolucionar como tal. Yo creo que los procesos van a cambiar completamente a partir de que los materiales que van a componer el automóvil son distintos, con lo cual vamos a tener que, bueno, pues modificar nuestras instalaciones, y eso va a ser un coste importante. La forma de montar el automóvil, pues yo creo que va a cambiar bastante. Yo creo que en España lo conocemos fábricas que empezaron haciendo prácticamente todos los componentes del automóvil, desde la fundición, estampación, fabricación y mecanización de piezas de motor, de cajas de cambio, todo, y luego se hacía bueno, pues el montaje del vehículo. Bueno, eso en estos últimos años prácticamente hacemos el montaje del vehículo, pero yo creo que vamos a seguir avanzando. Es decir, ahí, en esa parte, el automóvil cada vez vamos a hacer menos operaciones en las líneas de producción, y vamos a montar cada vez más subconjuntos, de tal forma que el tiempo de fabricación de un coche va a disminuir. Lo que sí también puedo decir, una reflexión sobre ese tema, pues un poco, como decía Machado hace un ratito, pues hemos tenido en un momento determinado el peligro de deslocalización. Aparece China, India y compañía por ahí como amenazas, pero lo que es cierto es que dentro del sector de la automoción en España, pues tenemos por una parte fábricas y por otra parte tenemos proveedores competentes. No tenemos los centros de decisión, pero sí tenemos, si queréis, las personas del terreno, y yo creo que tenemos en nuestra mano una oportunidad importante, puesto que conocemos cuáles son los riesgos que tenemos. Y una vez que conocemos los riesgos que tenemos, pues somos capaces de buscar soluciones de tal forma de seguir estando en la cabeza de la parte industrial, para poder exportar pues vehículos que, si bien la mayor parte van a Europa, pero no hay que olvidar que por lo menos nosotros, y ahora con el C4 Cactus que hemos empezado a fabricar ahora, pues lo vamos a mandar a los 5 continentes desde la fábrica de Madrid. Una fábrica que, bueno, pues que ha tenido pues sus dificultades, pero que, bueno, hemos remontado, y vamos a mandar un modelo a los 5 continentes y fabricado en Madrid, Made in Spain. Muy bien, hace unos años, si recordáis, se publicó un libro que se llamaba El gen egoísta, y que una de las grandes cosas que aportaba era el cambio en el punto de vista. Es decir, nosotros como seres humanos siempre habíamos dicho que llevábamos genes, y este decía, no, son los genes los que nos llevan a nosotros como excusa para reproducirse, ¿no? Bueno, la industria auxiliar, ¿hasta qué punto es auxiliar, o realmente existe el automóvil porque hace falta que la industria auxiliar coloque lo que es capaz de fabricar y fabricar también? Desde vuestro punto de vista, ¿cómo veis ese futuro vinculado al automóvil o filo, no?
Paco. Ernesto, para ti. Vamos los dos, pero empezamos contigo. Bueno, yo lo que sí que veo claramente es que no podría existir uno sin otro, esto es una obviedad. La industria auxiliar del automóvil ahora mismo, como bien decías, cada vez es más importante, cada vez fabricamos más piezas para nuestros clientes, pero bien es cierto que bajo el auspicio y la dirección y las ideas de nuestros clientes. Yo creo que si tenemos en cuenta que un coche puede tener de media 67 proveedores, digamos de módulos, ahora mismo la empresa auxiliar es tremendamente importante para las fábricas de coches de automóviles que hay por el mundo. Pero, por otra parte, no seríamos nadie sin estas empresas. O sea, que es un matrimonio bien avenido donde no puede existir uno si no existe el otro. Eso es como lo veo. Y en el futuro, yo creo que las relaciones cada vez son más estables, cada vez nos entendemos mejor y yo creo que en los próximos 20 años vamos a llegar a una sinergia mucho más cercana, mucho más importante entre la industria auxiliar y los fabricantes de automóviles. Francisco, con un matiz, si me permites, ¿os piden u ofrecéis? Quiero decir, en esta relación que tú establecías, ¿quién empuja más? Supongo que depende del momento, de la ocasión, pero en fin. Bueno, yo me esperaba una pregunta más sencilla, ¿no? Pero esa no es fácil, ¿eh? Bueno, rectifico, el futuro del automóvil. No, te voy a responder a las dos cosas rápidamente. Del futuro del automóvil yo creo que ya se ha dicho y se ha dicho por gente que tiene más criterio que nosotros. Para nosotros el futuro del automóvil es el que determina el futuro de nuestras estrategias porque evidentemente somos industria de componentes o también llamadas industrias auxiliares. Luego nuestras estrategias y la estrategia de todas y cada una de las compañías que operamos en este sector está condicionada por cuáles van a ser las necesidades y las estrategias de los fabricantes. Eso es una cosa obvia y tratar de pensar que nosotros vamos a definir nuestra estrategia aislado de lo que vayan a querer ellos no tendría ningún sentido. No me atrevo a pensar cuál va a ser el coche de los próximos 20 años. El mundo va tan rápido que hoy en día incluso lo que pensamos que puede ser novedoso, como los coches que se conduzcan solos o fuentes de energía que antes nos parecían locas, pueden ser tonterías a lo que podemos estar hablando dentro de 20 años. Lo que estoy convencido es que los actores iban a ser los mismos, porque estas empresas, a lo mejor algunas cambias y otras desaparecen, pero estas empresas, las del sector del automóvil, son absolutamente punteras y están todos los días estudiando la estrategia y cualquiera que sea al final la solución de movilidad individual que se produzca va a estar liderada por estas empresas y nosotros iremos detrás con seguridad. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Ofrecemos o nos piden? Yo creo que no tenemos demasiadas opciones. Es decir, para nosotros, mal contados, contamos con 10, 12 clientes a nivel mundial. Nosotros tenemos que conseguir que nuestros clientes estén contentos con nosotros, pero básicamente debemos de conseguir ser estratégicos para ellos. Y para ser estratégicos para ellos implica que tienes que hacer lo que ellos necesitan, ofrecer productos, servicios y también tecnologías que ellos ya no controlan, como controlaban antes cuando se producía todo el coche dentro de casa, y luego producir allá donde ellos lo necesitan, no donde ya están cubiertos. Yo creo que eso es un tema obvio. Pero una vez que te haces estratégico, evidentemente tienes que ser capaz de luego producir en eficiencia, en calidad, y tampoco puedes permitirte el lujo de no acompañar cuando te están pidiendo. Con lo cual, yo a veces cuando he abierto alguna de las fábricas para uno de nuestros clientes más importantes en Rusia y en India, no te puedo decir que era en ese momento mi principal prioridad estratégica. Pero mi prioridad estratégica no es estar solamente en China o en India, es acompañar las necesidades de nuestros clientes. Así que es un tema tan natural, como antes ha comentado Ernesto, que yo es que ni siquiera me lo planteo. Muy bien, vamos a las preguntas ya más específicas. Antes tú has empezado a hablar de lo que te quería yo ahora comentar. Es decir, es verdad que el sector está creciendo a nivel mundial, eso es obvio, y que el gran debate es dónde se va a producir esos más coches que se van a demandar a nivel mundial, ¿no? Y ahí, dentro de la estrategia de localización de esas fábricas, vosotros mismos tenéis una parte importante, sin lugar a dudas, y cómo gestionéis y incluso cómo actuéis dentro del grupo para tener fuerza suficiente para conseguir traer hacia España, en este caso, algunas de estas fabricaciones. Pero, ¿qué podemos hacer los demás? Es decir, la sociedad española, en este caso, o los gobiernos, o los partidos, o los sindicatos,
o PwC. Es decir, que cuando leemos en la prensa que las plantas españolas han traído para España la fabricación de un modelo determinado, nos ponemos muy contentos. ¿Qué podemos hacer para ayudaros? Bueno, yo empezaría diciendo que alguien dice que los centros de decisión no están aquí y yo creo que eso hay que romperlo. Porque yo, por lo menos en mi compañía, digo que manda el que diera la razón. Hoy día en las compañías la información fluye, es absolutamente transparente y el que tiene la razón es el que manda. O sea, ¿qué esto quiere decir? Pues que hay que tener razón. Si tú tienes razón y tú haces una propuesta que es obvia, que es sólida, que es buena, pues tienes mucho camino avanzado. ¿Cómo haces que esa propuesta sea obvia, sólida, buena, para que el que tenga que decidir, que al final es un comité, es que no tiene más rollo que decir A? Porque te dicen que es esto y ves esto, pues el pobrecillo tiene que decir A, porque no puede decir que toda la gente que ha trabajado para él hasta que le llega ese papel no ha sabido hacer las cosas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que empezar a pensar que el destino sí lo controlamos nosotros y que no es que está por ahí que de repente alguien decide. Pues yo decido muchas cosas en mi compañía que es que ya me vienen dadas, ya no puedo decir que no, porque ya todo viene construido de una forma que si digo que no es como tener que echar 5 años para atrás todo, ¿no? Entonces, eso es importante. Primero somos dueños de nuestro destino. Y si eso lo aceptamos como una máxima, empiezas a pensar, ¿qué ofrece España? España, bueno, pues aquí tenemos proveedores o industrias auxiliares que son súper potentes, que es que ya pueden ir a todos lados, que pueden ir a la India, que pueden ir a China, que pueden ir a Rusia, que pueden ir a muchos sitios y que tiene una credibilidad interna dentro de las compañías. O sea, no es gente que, como hace 40 años, que esto empezó, que todavía ni siquiera se les conocía en las casas matrices, no sabían quién era. Ahora, por lo menos en Detroit saben perfectamente quiénes son estos señores que están aquí con nosotros y los conocen perfectamente y todo el mundo sabe quién es quién y qué oportunidades ofrece cada uno y eso es un activo. ¿Qué otro activo hay muy fuerte en España? Pues que llevamos fabricando coches durante muchos años, yo diría desde hace 30, 35 años ya en un nivel de profesionalidad muy cercano a los estándares europeos. Estas fábricas dejaron de ser fábricas de ensamblaje para ser fábricas de verdad pues ya hace más de 20 años y bueno, pues acaban de comentar los 3.000 robots que hay en Martorell y pues en fuera hay otros tantos y en todos lados realmente son fábricas de muy primera línea, ¿no? Entonces, y se sabe fabricar. Recuerdo este debate de tenerlo en algún momento y decir, bueno, es que en España parece que no, pero es que se sabe fabricar y saberse fabricar no es poner los ladrillos y poner las infraestructuras, es que la gente que está dentro tiene una metodología, tiene una forma de actuar, tiene una forma de trabajar que al final hace que los productos salgan y salgan con calidad. O sea, tenemos dos activos muy buenos. Tenemos buenas fábricas y tenemos una base de proveedores que se ha extendido por todo el mundo y que también es muy buena. Que ellos, en teoría, la decisión sí que la tienen aquí. Entonces, si empezamos a construir sobre eso, es bastante obvio que cuando estás en un país donde no hay muchas opciones, cuando aquí el sector de la construcción dices, ¿y por cuál apostamos? ¿Vale? Pues vamos a apostar por el turístico, pero bueno, eso da de sí lo que da de sí. ¿Y por qué más apostamos? Por el sector de servicios. ¿Y eso qué es? Pues la banca ya sabemos los problemas que tienen y los que van a seguir teniendo hasta que tengan las casas totalmente en orden, ¿no? Entonces yo creo que surge nuestro sector, el sector del automóvil, como un sector en España importante sobre el cual se puede apostar. Y eso creo que hemos tenido la fortuna de que el gobierno lo ha entendido y creo que lo está entendiendo la sociedad, los medios de comunicación, y ya se empieza a hablar de una forma positiva del automóvil en España, no solo porque son buenos coches, consumen menos, son más eficientes como producto, sino que ya se empieza a hablar de que pasan cosas. Acabamos de hablar de que Villaverde pues ahora exporta coches a 5 continentes, pues es fantástico. Y continuamente van llegando buenas noticias. Entonces yo creo que eso hay que seguir construyendo, pero yo creo que hay que jugar, hay que ser agresivo, hay que empujar, hay que pensar, ¿y por qué no 6 millones de coches fabricar aquí? 6 millones, pues parece una barbaridad, joder, pero aquí no se van a vender, ya sabemos, por supuesto que ya sabemos que aquí no se van a vender 6 millones de coches. Y estoy diciendo una exageración para hacer el punto. Creo que sería muy difícil que lleguemos a 6 millones en España. Pero para hacer el punto creo que tenemos que ser más ambiciosos, no jugar a la defensiva y no estar jugando a que si me tengo que proteger aquí, me tengo que proteger por allá, a ver cómo hago el tratado de libre comercio. Cuidado, acabamos de abrir el tema de Japón. Bueno, a mí me encantará ver cuando los europeos somos capaces de vender coches de Japón. Pero bueno, a ver si es verdad que somos capaces en algún momento de vender coches de Japón, porque todavía no lo hemos conseguido nunca. Pero bueno, vale, pues
se han convertido en prioritarios, espero que en algún momento nos lo expliquen mejor, porque esas cosas, por ejemplo, eso sí que no ayuda. No ayuda a empezarnos a meter en confusiones cuando estamos hablando, los que estamos aquí en España, que queremos mandar coches a muchos sitios y creemos que a lo mejor esto se nos puede volver para atrás. ¿Qué se está haciendo bien? El tema laboral, se ha hecho muy bien. Yo creo que este gran paso que hemos dado en estos momentos buenos ha sido porque en España los sindicatos han tenido la sabiduría y la habilidad de poderse adaptar a los tiempos actuales. En el caso nuestro de Ford hemos firmado, llevamos ya el segundo convenio a 5 años, lo cual nos ha permitido una estabilidad y nos ha podido vendernos fuera como una compañía que no da problemas, que en el día a día trabajamos muy cercano con los sindicatos y que como consecuencia de todo ello, ese capítulo lo tenemos ordenado. Otro capítulo que tenemos que ordenar, y qué casualidad que acaba de llegar ahora la ministra, es el de la logística. Es un capítulo que lo tenemos que ordenar, y yo diría que lo tenemos que ordenar de nuevo siendo vanguardistas. No se trata solo de dotar de las infraestructuras. ¿Tengo que parar para que...? No, creo que no. Termina la intervención, ¿te parece, Ana? Bueno, pues acabas de coincidir justo cuando estaba hablando de la logística. La palabra logística ya ha entrado por la puerta. Entonces, yo creo que se está haciendo muy bien, se ha dado prioridad al sector. Estamos hablando del corredor mediterráneo, que por ejemplo en el caso de Ford es muy importante y lógicamente esperamos que el año que viene, porque estas cosas llevan su tiempo, empezaremos ya a disfrutar del ancho europeo y de poder comunicarnos con nuestros centros de distribución mucho más eficientemente. Es muy importante, pero hay que ser vanguardista. Si el mundo es global, hay que empezar a pensar en la logística de una forma global. Y la logística no solo son las infraestructuras, es la gestión de esas infraestructuras. Y cuando hablamos de la gestión de las infraestructuras, todos sabemos que lo más barato es que un barco venga cargado y se vaya cargado, no que venga cargado y se vaya descargado. Entonces, ahí hay no solo pensar en descargar y cargar los coches, los estibadores, y si puede ser de una forma o si puede ser de otra, no. Es la logística en su aspecto mucho más amplio. ¿Cómo hacer que igual que un país cuando tiene problemas de agua, son los más expertos en diseñar cómo utilizar el agua, y eso lo estamos hartos de ver por África, cómo la gente se vuelve lista, pues en España tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Capítulos también importantes, y no son menores, es generar un entorno positivo acerca del sector fuera. Yo siempre he defendido, junto con Mario, con ANFAC, que el tema del PIB, que parece algo como muy casero, y que al final cuando se pone eso en el contexto de las cifras del sector, pues es que no son cifras tan escandalosas. Claro, cuando se ven en aislado sí, pero cuando se ponen en cifras, ayer leí en la noticia que el sector va a invertir 6.000 millones de euros en los próximos pocos años y estamos hablando de un PIB de 85 millones, o sea, no es que sea una cifra, pero sí genera un entorno de positividad que la gente de fuera está continuamente leyendo noticias de que en este país la gente se preocupa por el sector. Entonces yo creo que hay que seguir haciendo esas cosas, hay que seguir trabajando en la logística, hay que seguir trabajando en todas estas reformas que se han hecho, que son muy buenas. La reforma laboral, por ejemplo, a nosotros, de alguna manera, ya íbamos avanzados porque ya negociábamos con los sindicatos cosas que luego se ha incorporado a la reforma laboral, pero ha sido vital para que muchos proveedores, no tan grandes, sino de tamaños más pequeños, pudieran realmente también poderse empezar a reorganizar y hacer muchas cosas. O sea, yo creo que en España se está haciendo las cosas razonablemente bien y yo pediría un acelerón, ser más vanguardista, tener más ganas, ir más a por más, porque es un sector que hay unos pilares tremendos sobre los cuales se puede edificar mucho. Que nadie tome literal aquello de ir más a por más. Lo dejamos o seguimos como... Eso es, paramos un segundito. Mientras hacemos tiempo a que venga el ministro, nos da tiempo a colar alguna pregunta más. Si os parece, seguimos con el plan previsto. Ramón, se ha mencionado antes, tú lo has dicho, sabemos hacer coches, la ministra ha hablado de la importancia del capital humano. Llevamos por distintas razones, no todas ellas de las que nos tenemos que sentir orgullosos, hablando de formación y fondos para formación profesional en España en los últimos tiempos. Y sin duda, a todo el mundo cuando sacas estos temas le viene a la cabeza Alemania, la formación dual, Volkswagen SEAT, ¿no? ¿Qué nos podrías comentar sobre esa experiencia que pueda ser útil para colegas tuyos y para otros sectores y para el propio gobierno
Gobierno de España, ¿cómo se puede articular un sistema de formación dual que funcione de verdad? Bien, Jordi, yo me encanta la pregunta porque no en vano soy producto de la Escuela de Formación Profesional de SEAT, Long Time Ago, en el año 71, donde han salido más de 2.000 profesionales y donde en aquella época, cuando nació la SEAT en los años 50, no existían profesionales del automóvil. La propia SEAT se los tenía que fabricar. Pero si me dejas que me vaya a mi grupo, la formación profesional y concretamente la formación profesional dual forma parte del ADN de la compañía. Actualmente el grupo Volkswagen tiene, si no me equivoco mal, 105 fábricas en todo el mundo, más 7 fábricas en construcción, y ya las fábricas que se construyen fuera de Alemania, lo primero que se hace antes de planificar la fábrica, se planifica la escuela de formación profesional. La fábrica de Pune tiene una, la de Rusia de Kaluga tiene otra, la de Chattanooga tiene otra y en las de China también, con el modelo dual. Con el modelo dual porque, claro, no hay que inventar nada que ya funcione. El modelo dual alemán, pues yo creo que ha sido una de las piedras angulares del éxito de la economía alemana, no solo de la industria, porque aparte de la industria, el resto de sectores, el sector servicio, también tiene este modelo de formación. En el caso concreto de SEAT, lo único que hemos hecho, ya hacíamos el modelo dual a la española, lo que hemos hecho es acabar de homologarlo y de certificarlo. La prueba está que, bueno, tenemos aquí a José Luis López Schumer, que además de presidente de ANFA, que es el presidente de la Cámara de Comercio Alemana, que tuvimos el honor de recoger de sus manos SEAT del Premio a la Excelencia de la Formación Dual, donde estamos contratando chicos y chicas con contrato de trabajo, primero con contrato de formación, donde el primer año cobran 230 euros, el segundo año cobran 430 y el tercer año 530 euros, o sea, quiere decir casi el salario mínimo interprofesional por estudiar, hacen la formación dual y tienen el certificado homologado en España y en Alemania. Pueden trabajar en Alemania con su certificación de formación dual. Pues bueno, la formación dual yo creo que ahora es un poco esto que yo siempre digo, es como la dieta mediterránea, que todo el mundo la conoce pero nadie la practica. Y es algo tan sencillo como cuando nos hemos ido a sacar el carnet de conducir. O sea, para conducir te tienes que aprender el libro de la teoría y en paralelo tienes que hacer las prácticas. Pues nada más sencillo y nada más habitual que estudiar trabajando. Y yo creo que este es uno de los retos que tiene nuestro país. Un reto es la formación, pero más concretamente la formación profesional. Hoy nos lo decía nuestro colega de Airbus, que decía que España tiene más universitarios que Francia y que Alemania. El éxito de un país no se mide por la inteligencia que tiene, sino por el uso que se hace de ello. Afortunadamente el automóvil, y aquí hay otras empresas que también tienen sus propias escuelas de formación específicas para el automóvil, lo que hace es que tengamos la capacidad de ver qué profesiones vienen y cuál es el tipo de formación que tenemos que hacer. En mi época era fácil, o eras mecánico, o eres electricista, o eras electrónico, o eras calderero. El automóvil, antes hablábamos de tecnología, ha ido evolucionando y hoy hemos tenido que recomponer oficios y es fácil ver un mecatrónico, un electronicista. Con el coche eléctrico tendremos que inventar el quimitrónico, ¿no? El señor que sepa de química, porque es una batería de litio y es algo muy serio, pero la tendrá que desmontar, tendrá que saber apretar un tornillo y a la vez conectarla, un sistema electrónico. Pero no solo a los niveles básicos de la fábrica, también habrá profesiones de alto nivel que son los marketinieros. Suena un poco raro, pero tengo que decir que en mi grupo los ingenieros hacen ingeniería, y hacen suspensiones, hacen motores, hacen sistemas de navegación, pero muchas veces las hacen para ellos. Y hoy día, hablábamos antes de que el cliente ha cambiado, lo que tienen que hacer es ir al mercado, preguntar o entender qué quieren los clientes, qué quieren esos chicos jóvenes como mis hijos, que lo que quieren es mucha electrónica, mucho táctil, y entonces tratar de entender eso y llevarlo, y no inventar lo que tienen que inventar ellos.
El ADN forma parte de la formación de SEAT y de nuestro grupo. Y yo creo que es el reto que tenemos en España. Nos escudamos en muchas cosas. No, bueno, es que esto es las empresas del automóvil, que sois grandes, esto a las pymes no puede llegar y tal. No, eso no es cierto. Alemania tiene pymes. Alemania tiene pymes. Probablemente pymes que aquí serían medianas industrias, con más de 250 trabajadores. Y tienen un modelo que funciona, tienen un modelo de éxito que además lo exportan. Claro, que lo tienen basado en el soporte de las cámaras de comercio. Aquí, pues, lo hemos tenido compartido y en España no hay nada peor para que no funcione que compartirlo entre más de uno, porque ninguno es el responsable y todo el mundo se aprovecha, ¿no? Aquí hemos tenido entre administración, sindicatos y patronales y al final mucho dinero, ¿eh? Tengo que decir que este país no era un problema de recursos, era un problema de que no se utilizaba bien. En Alemania, probablemente con menos recursos, las cámaras de comercio lo que hacen es interpretar lo que quieren las empresas, porque el fin de la formación en sí no es otro que poner los mejores profesionales al servicio de la industria, al servicio de la economía. Por lo tanto, esto es como la Fórmula 1. No puedes aprender el día que haces la carrera. Tienes que haber aprendido antes, haber practicado antes, para que cuando llegues lo hagas bien. El secreto en Alemania son las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio son las que definen, controlan, regulan, homologan y certifican que haya una uniformidad y miran profesiones que desaparecen, porque desaparecen, y profesiones que nacen. En Alemania creo que el modelo dual hay cerca de 380 diferentes especialidades. Y yo creo que aquí el reto que tenemos, y lástima que no está Jaime García Legat, porque con el cambio de las cámaras a lo mejor es una buena oportunidad para replanteárnoslo, pero yo creo que la formación profesional no solo para el automóvil, que insisto, hay empresas que ya tenemos nuestro propio modelo y en el caso de SEAT invertimos cada año 13 millones de euros en formación. Y parte de la formación son los idiomas, porque hoy día no tienes que formar un chico para estar en Barcelona, Navarra. Mañana probablemente vaya a México en fin, yo creo que el modelo alemán es el éxito, no solo sirve para empresas grandes, sirve también para las pymes, si hay voluntad, que yo creo que en este caso hay voluntad, y lo que tenemos que hacer es las empresas estar más cerca de las administraciones para recomendar y para asesorar. Muy bien, muchas gracias. Ernesto Antolines, como todos los que están en esta mesa, pues una empresa pues, que está en todo el mundo y que fabrica por todas partes, pero a mí hay un proceso que me interesa mucho. ¿Cuándo, cómo y por qué decidisteis salir fuera? ¿Y os habéis arrepentido? Empiezo por el final, no, en absoluto. Al hilo de lo que decía Francisco, nosotros en los años 90 nos vimos obligados a salir fuera, porque los centros de decisión se colocaban en Detroit, estaban en París, en Wolfsburg, en Turín, bueno, no estaban en España ya, estaban en otras zonas, Stuttgart, Múnich, y nos vimos obligados primero a tener unos centros técnicos y comerciales al lado de nuestros clientes, y después empezar durante los años, la segunda mitad de los 90, empezar a poner fábricas cerca o al lado también de nuestros clientes. ¿Por qué? Porque empezaba el sistema de plataformas. Una plataforma, tú no puedes decir yo te la hago, pues no sé, por ejemplo, yo te la hago en Pune, pero no te la hago en Blada Boleslav, o yo te la hago en San Petersburgo, pero no te la hago en Almusafes, o yo te la hago en Villaverde, pero no te la voy a hacer en Vigo o lo que sea. Y claro, esto no nos lo podíamos permitir. Entonces, como decía Francisco, bueno, pues es que no tienes otra elección. O haces eso o no haces. Entonces decidimos que íbamos a ir hacia adelante. ¿Que fue fácil? No, pero que no teníamos otra opción. Efectivamente, no teníamos otra opción. Y yo creo que así, empresas en España del mundo auxiliar del automóvil han ido haciéndose internacionales, siendo multinacionales, y finalmente lo mejor es que hemos ido empujando otras empresas y hemos ido, como el título, rehaciendo industria, siempre teniendo la base de la investigación, del desarrollo, de la innovación en España.
Nosotros seguimos teniendo 14 plantas en España, ahora vamos a tener la 15ª. Y aunque tengamos centros de investigación y centros de innovación fuera, la central, el know-how lo seguimos manteniendo en España. Lo que no podemos mantener, lamentablemente, es la gente, los interlocutores con la gente que decide dentro de nuestros clientes, con los managers que deciden, porque no están en España. Pero por lo demás nos sentimos muy españoles y si hemos salido, el porqué es porque no hemos podido hacer otra cosa y además estamos contentos y no nos hemos arrepentido teniendo las raíces que tenemos, que son españolas. Muy bien, Francisco. Vosotros también sois un pedazo de empresa enorme, calculáis miles y miles de euros, de millones de euros. Tenéis plantas, ahora creo que habéis inaugurado una en China, tenéis por todas partes, pero en vuestra estrategia de desarrollo internacional, como firma, pero también desarrollo internacional, la I+D es algo especialmente relevante, ¿no? Expláyate un poquito en ello. Los centros de investigación que tenéis, por qué, cómo lo habéis hecho. Bueno, yo creo que, ya lo he comentado antes, para mí, como empresa de fabricante de componentes para los grandes fabricantes de automóviles, la clave es ser importante para ellos. Y eso es obvio, pero no es tan claro. Nosotros tenemos que ser capaces de que ellos sientan que nos necesitan. Porque en el caso de que eso no sea así, existen unos procesos de consolidación en una empresa absolutamente competitiva que nos llevaría a problemas que ya hemos visto en España y en otros países. Y para ser realmente necesarios para ellos, solo hay dos vías. Una, tener un I+D y una innovación que te permita diferenciarte. Y dos, pues hacer la globalización y realmente producir allí donde otros no van, donde es mucho más difícil y precisamente aprovecharte donde esos proyectos donde realmente la responsabilidad que te cargan es mucho mayor de la responsabilidad que puedes tener siendo un proveedor en Alemania. En el mundo nuestro de lo que es la investigación y el desarrollo del producto, para mí es un tema absolutamente vital. No ya solo por diferenciarnos en sentido básico, sino que realmente nosotros ahora mismo tenemos trozos y partes de vehículos que ya realmente son responsabilidad nuestra. Nosotros, en este caso, por ejemplo, tú has citado China. En China nosotros estamos abriendo ahora la 8ª planta, pero realmente en China no somos capaces de producir cualquier tipo de componente. Solamente producimos componentes, en nuestro caso, ligados a la estampación en caliente, que es una tecnología muy específica ligado a intentar bajar el peso de los vehículos, determinados componentes de chasis y mecanismos muy sofisticados. Del resto de nuestro portfolio de productos no somos capaces de competir. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros estamos ahí y nos compran porque nos necesitan. Pero en el momento que dejemos de desarrollar y de pedalear en el mundo de la innovación, nos lo van a copiar. Y, por tanto, ya sabemos que nos están copiando lo que estamos haciendo hoy. Lo que ellos no saben es que nosotros estamos desarrollando lo que va a venir dentro de 5 años. Y esto es una carrera continua. Yo creo que esto lo hemos aprendido hace tiempo y es precisamente la razón por la cual algunas empresas punteras a nivel mundial funcionan. El mundo nuestro de la innovación y del desarrollo, teniendo en cuenta que nosotros fabricamos componentes metálicos, básicamente gira en torno a dos ejes. En primer lugar, tratar de ayudar a bajar el peso de los vehículos, porque realmente los fabricantes tienen hoy en día una de sus grandes directrices es tratar de reducir emisiones. Y es verdad que el mundo del coche eléctrico suena muy bien, pero tardará. A corto plazo, reducir emisiones pasa por bajar el peso de los vehículos y por mejorar la eficiencia. Y en eso nosotros realmente, trabajando con aceros de alta resistencia y tecnologías como la estampación en caliente, podemos dar una solución eficaz. Una solución eficaz que a lo mejor no es la utilización de aluminios o fibras de carbono, que son muy bonitos pero muy caros, sino un equilibrio entre lo que es el coste y beneficio. Y el segundo eje de desarrollo para nosotros es decir, bueno, es verdad, tenemos que hacer coches más ligeros, pero el tipo de piezas que nosotros hacemos son básicas en la seguridad de un coche. Luego, por tanto, tenemos que hacer ambas cosas. Tenemos que bajar el peso, pero a su vez tenemos que trabajar con los fabricantes para desarrollar soluciones que permitan que ante un impacto lateral o hacia un rollover realmente seamos cada vez más exigentes. Y la tendencia es a ser mucho más exigentes, las 5 estrellas y, evidentemente, el compromiso que existe de reducir las fatalities en un 50% de aquí al 2020. Luego, por tanto, nuestro equilibrio es ese, tratar de ser capaces de diferenciarnos de los proveedores occidentales y, sobre todo, de los asiáticos que vienen, por la vía de buscar soluciones más ligeras, soluciones que a su vez no solamente sean ligeras, sino que tengan una solución de coste razonable y que nos den seguridad. Y yo creo que justo he acabado el momento adecuado. Nos queda una pregunta, entiendo que terminamos, ministro.
José Carlos, hemos estado hablando mucho de las palancas de la competitividad de un sector como este y en general ha salido mucho cosas vinculadas a los procesos de fabricación, a lo que tiene que ver con la fábrica, desde los robots que tú mencionabas hasta el coste, hasta el peso del vehículo. ¿Tú crees que estos próximos años que hemos empezado por ahí de la competitividad del sector va a seguir centrado en la fábrica o va a haber que buscar otro tipo de palancas de competitividad, no sé, en los mercados, en la comercialización, en la publicidad, no lo sé? Bueno, empiezo el tema de la fabricación, los costes de fabricación. Normalmente un director de fábrica es el responsable del producto, el coste del producto que se fabrica desde el AMON, es decir, desde los pobladores, hasta que va a los distintos clientes. Pero, como dices, me voy a centrar solamente en la parte, podríamos decir, entre las cuatro paredes que tenemos en nuestra fábrica. Entonces, ahí tenemos por una parte el coste, que podríamos decir, el coste salarial. En cuanto al coste salarial, es un tema en el cual estamos trabajando, yo creo que el sector de la automoción, de tal forma de cambiar el concepto de cómo es la asignación de los salarios a las personas que trabajan en la fábrica. Somos, creo, pioneros. Hemos visto la parte aeronáutica, es decir, fomentar el que una parte del salario, desde el operario hasta el director, pues sea en función de los resultados que tengas en la fábrica. Es una forma, de contener esa masa salarial y, efectivamente, tener un salario donde tu actividad, tu participación, pues sea recompensada en función de los resultados que tengas. Eso es importante porque no somos un país low cost, somos más bien un país medio cost, pero tenemos unos países al lado cuando se empieza a abrir todo el mercado mediterráneo, que es todo el norte de África, donde alguna fábrica se va a instalar ahí y vamos a tener que competir contra esa realidad. Entonces, no podemos desviarnos de nuestro camino o incluso acercarnos por la parte de abajo en esa masa salarial a esta parte de un salario más competitivo. Para eso tenemos, por una parte, en estos años, y vuelvo a insistir porque creo que es la tercera vez que se dice, pero yo creo que es una realidad y creo que hay que reconocerlo. En estos últimos años se ha hecho un gran trabajo con las plantillas que tenemos en las distintas fábricas de los que estamos aquí, con la participación de los sindicatos. Hemos llegado a acuerdos que nos han permitido, entre otras cosas, pues que aunque las fábricas hayan bajado el 80% su capacidad, hayamos perdido solamente 3 puntos en lo que se llama la productividad, el número de coches por hora. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, pues aplicando lo que se nos pone a nuestro alcance, es decir, los ERTEs, días de no trabajo, días de bolsa, una serie de medidas de flexibilidad. Y esa es una parte que es dentro de lo que es el coste de fabricación que se está atacando. Otra parte es aunque hemos oído al secretario de Energía, Alberto Nadal, decirme unas cosas que, yo las he escuchado y a lo mejor lo vemos de fuentes distintas, pero yo me había preparado dentro de esta parte de los costes, cogí los datos de ANFAC y todos los años ANFAC saca unos gráficos donde con todas las informaciones que le damos los constructores, decimos cuántos kilovatios hora consumimos por cada coche que fabricamos. 510 kilovatios hora por cada coche que fabricamos de media. Y me he ido a ANAE, que es la Asociación de Consumidores de la Energía, y he ido a ver cómo está España en el coste de la energía industrial con respecto a otros países. Y resulta que España está en el 23,5 más caro que la media europea en el coste de la energía industrial, un 40% más caro que Francia y un 33% más caro que Alemania. Esos son unos porcentajes muy bonitos. Digo, si yo digo esto, ¿la gente qué va a decir? Digo, pues vamos a hacer un ejercicio. Vamos a suponer que somos una fábrica de 300.000 coches, una fábrica media
de 300.000 coches. ¿Qué supone esas diferencias en el coste de la energía industrial en función de lo que consumimos? Y me sale lo siguiente, que cada año, cuando nosotros estamos dando al botón y funcionando nuestra fábrica, por el coste de la energía, el sobrecoste, es como si todas las personas que estéis aquí os estuviera pagando durante todo un año por no hacer nada. Con respecto a Alemania. Pero si hago ese mismo ejercicio con respecto a Francia, si lo hago con respecto a Alemania, pues 100 de las personas que estáis aquí os estaríamos pagando cada fábrica por no hacer nada, por el sobrecosto que nos supone la diferencia del coste de la energía industrial. Bueno, eso somos conscientes. Nosotros, como fabricantes, estamos trabajando en optimizar los consumos, cambiando motorizaciones, cambiando las iluminaciones más eficientes, pero necesitamos que se haga un esfuerzo porque hay una parte importante que nosotros no vamos a ser capaces de compensar. Muy bien. Y bueno, tengo otra, pero si tenemos que cerrar, cerramos, que sería toda la parte industrial, donde mis compañeros proveedores tienen mucho que decir. Es decir, es otra palanca para que seamos realmente competitivos, el trabajar de la mano y conseguir de dónde podemos ir arañando esos céntimos en los distintos componentes del automóvil. Pero bueno, eso muy bien, sería muchas gracias. otro día. Vuelve a subir ahora Mario para introducir la clausura y nosotros ya nos podemos bajar. Muy bien.